Buenos días. Queremos dar la bienvenida a todos, también a los que nos miran por internet. Cuando os preguntan cómo estáis, normalmente todos decimos, pues bien, ¿no? No entramos en pormenores, ¿no? Porque o es una respuesta fácil para salir o porque no es una persona que tengamos confianza con ella para contarle más cosas, ¿no? Yo a veces cuando me preguntan qué tal estás, siempre digo luchando. Y es que la vida es una lucha. A veces tenemos momentos en que encontramos reposo, ¿no? Es como un oasis, ¿no? Donde nos sentimos a gusto, pero luego la vida continúa con todas sus dificultades y parece que volvemos a atravesar el desierto, ¿no? De alguna manera, Dios había prometido a Abraham una tierra y a un pueblo que serían benditas en él y todas las naciones de la tierra. Y luego se lo volvió a repetir a Moisés, como hemos leído toda la historia. Estamos haciendo un recorrido sobre toda la Biblia, ¿no? Y hemos dejado a Moisés en el monte Nebo. Hemos llegado hasta la tierra prometida. Pero fijaros lo que dice Éxodo. Dice Éxodo 34, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra. Y dijo el Señor, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás más allá tú. Qué pena, ¿no? El siervo de Dios que había estado continuamente en comunión con Dios, que había recibido la ley en el monte Sinaí, Dios le permite solamente verlo, vislumbrarlo, pero no entrar junto con el pueblo a la tierra prometida. Y es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito que Dios tiene con uno es distinto que con otros. Los demás nos pueden servir de ejemplo, pero lo que Dios hace con uno no lo va a hacer con ti. El propósito que Dios tiene con Moisés es distinto al que tiene con Josué. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará allá. Ese me recordaba un versículo de la Biblia. Dice, por fe andamos, ¿no? No por vista. A veces con la fe podemos vislumbrar esa tierra prometida que Dios nos ha llamado a heredar. Y la miramos desde nuestras circunstancias difíciles hoy, ¿no? Y decimos, Señor, ¿cuándo vendrá esa tierra prometida? Pero esa tierra prometida Dios ya la ha prometido y es tuya por la fe. Aunque ahora no la puedas ver con tus ojos, la puedes empezar a disfrutar por la fe. Vamos a hacer un recorrido por el libro de Josué. Todos conocéis un poco la historia si habéis leído ya en esta semana parte de él, ¿no? Como Dios ahora entabla una comunicación con Josué para animarle, justamente para entrar a conquistar la promesa que Dios le ha prometido, la tierra de Canaán. Ellos cruzan el Jordán, establecen la circuncisión de nuevo y la Pascua, conquistan Jericó de manera milagrosa. Vemos en Ai, este otro pueblo donde la victoria, hay que explicarlo un poquito, renueva la alianza en el monte Ebal y en el monte Gerizim y lleva a los israelíes a esa conquista de ese territorio. Finalmente reparten la tierra. Y el capítulo 24 es lo que hemos leído, el testimonio de Josué que deja a su pueblo. Con esas palabras, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a sacar algunas cuantas lecciones que quizás nos puedan servir para nosotros en esta mañana. Y una primera que vemos es, antes de ser un buen líder, tienes que ser un buen aprendiz. Lo repito de nuevo, antes de ser un buen líder, tienes que ser un buen aprendiz. A todos nos gustan los atajos, ¿no?
para llegar al objetivo que nosotros queremos, ¿no? Pero si quieres que Dios te utilice, si quieres realmente ser una persona en manos de Dios para que Dios obre a través de ti, primero tienes que aprender a ser un buen aprendiz, con las cosas pequeñas. Y Dios no tiene prisa, no la tuvo con Josué. Cuando Moisés empezó el llamamiento que Dios le dio para acoger a su pueblo y sacarlo del pueblo de Egipto, ¿sabéis cuántos años tenía? 80 años. Y Josué, ¿sabéis cuántos años tenía? 40. Josué tuvo que esperar 40 años que muriera Moisés para que Dios empezara a utilizarle de una manera, digamos, más llamativa, porque Dios ya había estado y estaba con Josué. En Éxodo 33:11 nos habla algo del carácter de Josué. Dice, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él, Moisés, volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dos cosas nos dicen de Josué. Josué, hijo de Nun, su servidor, el servidor de Moisés. Y otra cosa, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué representaba? ¿Dónde estaba el tabernáculo? En el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Josué era un hombre que Dios estaba preparando, sirviendo a Moisés, y este hombre anhelaba constantemente estar en la presencia de Dios. ¿Quieres ser un buen líder? Pues hay que empezar a servir. A veces nos gusta más mandar que servir, ¿no es cierto? Pero Dios no te va a utilizar si primero no aprendes a servir y aprendes a buscar la presencia de Dios con todo su corazón. Cuando José subió con Moisés al monte y entregó Dios las tablas a Moisés, Moisés no subió solo, subió con Josué. Lo único que Josué no llegó hasta el final, se quedó a mitad del monte. Dice Éxodo 32:17, y oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, y dijo a Moisés Josué, alarido de pelea hay en el campamento. Cuando bajaban del monte Sinaí, delante de la presencia de Dios, cuando Dios había entregado la ley a Moisés, Josué estaba con él y oyó que pasaba abajo. ¿Qué pasaba abajo? Que el pueblo estaba impaciente, ¿no? Se había impacientado. ¿Y qué empezaron a hacer? Un becerro de oro, ¿no? Somos muy dados, ¿no? La espera, dice un refrán castellano, ¿qué hace? Desespera, ¿no? Nos cuesta esperar delante del Señor, el momento que tiene el Señor para cada cosa. Y se precipitaron, queriendo buscar la presencia de Dios, no como Él quiere que le buscara, sino haciendo un becerro de oro, algo visible que les pudiera confortar. Pero a Josué también lo vemos en Números 3:1-16, junto a Caleb, cuando regresan con un buen informe e instan de inmediato a la ocupación. Moisés había enviado a unos espías para que inspeccionaran la tierra de Canaán, y entre todos ellos la mayoría hicieron un informe desfavorable. Solamente vieron grandes gigantes en los cananeos y el miedo se apoderó de ellos. Pero hubo dos personas, Caleb y Josué, que miraron más a la promesa de Dios que a los gigantes. Dijeron, pasemos, porque Dios está con nosotros y Él nos ha prometido esta tierra. Ante la necesidad de un sucesor a Moisés, nos dice Números 21, 27, 18, el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Antes de ser un buen líder, tienes que ser un buen aprendiz. No hay atajos. Dios ahora tiene que ver con Moisés, con Josué. Moisés ha sido utilizado por Dios, pero la obra de Dios es de Dios, no es de los hombres. Dios puede utilizar a hombres y mujeres a lo largo de la historia,
pero el que permanece, el importante, es Él. Y ahora empieza a entablar una conversación con Josué. Y el libro de Josué comienza así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Dios le recuerda varias cosas. En primer lugar, le recuerda la promesa hecha a Abraham y a Moisés. Nosotros podemos ser olvidadizos, pero Dios no olvida sus promesas. Y Dios había prometido una tierra al pueblo de Israel, y ahora era el momento. Y Dios le recuerda a Moisés que la promesa ya está ahí delante. Es tuya. Tienes que poseer esa tierra. Pero le dice algo más. Le promete su presencia. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bonito por parte de Dios. Por un lado nos da su promesa y por el otro lado nos promete su presencia. Igual que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Señor, no quiero hacer nada si tú no vienes conmigo. A veces podemos tener muchas iniciativas a la hora de hacer las cosas, ¿no? Pero si Dios no va a estar con nosotros, todo eso no sirve de nada. Es papeleo inútil, es esfuerzo inútil, no sirve para nada. Es la presencia de Dios la que nos da vigor, fuerza y valentía para afrontar esa lucha que tenemos por delante. Y Dios la promete. Jesús también lo hizo. Cuando tenía a sus discípulos y Él se estaba despidiendo de ellos en Mateo, le dice, toda potestad me es dada, es decir, todo el poder me es dado, por tanto, id. Les envía con el poder de Dios. ¿Y qué les promete? Yo estaré con vosotros todos los días también. La misma promesa que Dios hace a Josué, Jesús hace a sus discípulos. Y es la presencia de Dios la que nos anima a andar y a seguir para adelante. Pero también le anima a llevar la tarea con esfuerzo y valentía. ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Y lo dice más de una vez. Y por último le recuerda también la importancia de hacer las cosas conforme toda la ley. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no nos manda a hacer las cosas en el vacío, nos da su promesa, nos ofrece su presencia, nos anima a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Y cuando estamos ahí, cuando estamos cerca de Él, nutridos de la palabra de Dios, con fe en la promesa y con la presencia del Señor, entonces sí que podemos iniciar la conquista. Muchas veces cuando lo hacemos por nuestra cuenta, sin tener esto presente, nos preguntamos ¿por qué estamos tan derrotados, no? Y es que no hemos cumplido las primeras condiciones, ¿no?, que Dios hace. Dios exhorta a tener la palabra como guía y como centro. Dice que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Dedicamos tiempo a la palabra de Dios? Según Aristóteles, la virtud moral es el justo medio entre dos extremos. Y ponía un ejemplo. Decía, la valentía es el justo medio entre la temeridad y la cobardía. Ante las circunstancias de la vida podemos responder de muchas maneras, ¿no? Siendo temerarios, siendo cobardes o siendo valientes, ¿no? ¿Y qué es la temeridad? En la temeridad es cuando somos guiados por nosotros mismos, nuestros propios deseos, nuestros propios impulsos, sin evaluar realmente
nuestra condición interna de cómo somos, ni evaluar tampoco la situación externa. Nos creemos más de lo que somos realmente y somos incapaces de sopesar las consecuencias de nuestras decisiones y de tomar las precauciones necesarias. Todos sabemos lo que es un temerario y a veces lo percibimos, ¿no? Este se la va a pegar. El que menos se dan cuenta es él. Está ciego a su propia temeridad, ¿no? Hay una palabra que lo define, que es la imprudencia. El temerario es imprudente y hace correr un riesgo necesario a sí mismo y no solamente a él, sino a los que van con él. Pero en el lado contrario tenemos la cobardía. La vida es dura y difícil, ¿no? Y a veces no somos temerarios porque quizás tenemos otro tipo de carácter, pero en nuestro carácter quizás nos domina el miedo, la vergüenza. Y esto nos hace que nos apaguemos. La cobardía se define como la falta de valentía o la incapacidad de enfrentar el miedo o la adversidad con determinación. En muchos casos, ese miedo que alimenta la cobardía nos paraliza y nos impide afrontar las situaciones de la vida con coraje. Nos aplaca, nos inhibe. Y esto lo podemos ver en muchas circunstancias de nuestra vida. El miedo es una emoción natural, ¿no? Y a veces nos puede salvar la vida porque tiene una función adaptativa, ¿no? Si voy a tocar el fuego y tengo miedo, pues no lo tocaré, ¿no? Esto es bueno, no tocar el fuego, me evita quemarme, ¿no? Me protege a veces de los peligros. Sin embargo, cuando es un miedo irreal, nos paraliza, impidiéndonos afrontar la realidad que tenemos por delante. Pero el miedo es algo tan común, a veces está en nuestro carácter, ¿no? Hay personas más temerarias y personas más cobardes, ¿no? Las personas tenemos que afrontar la vida a veces de muchas maneras, los desafíos que hay y que tenemos por delante, ¿no? Y los miedos muchas veces nos paralizan, impiden que vayamos para adelante. Muchas veces por las experiencias que hemos tenido anteriormente en nuestra vida. Si han sido experiencias negativas, pues estas hacen que sean un peso para poder seguir para adelante. O a veces nuestra incapacidad para manejar la adversidad o el estrés hace también que esto nos domine. Y muchas veces para superarlo necesitamos pues, que otros nos animen o necesitamos apoyo emocional o incluso en algunos momentos visitar a un profesional, ¿no es cierto? Hay una enfermedad que se llama el trastorno bipolar que define un poco estos dos extremos, ¿no? En el trastorno bipolar hay una fase maníaca en la cual el paciente es tan temerario que es capaz de hacer cosas inauditas, negocios que nadie ve, él ve un montón de posibilidades. Y es llevado por ese impulso maníaco a hacer cosas que no haría si estuviera en un estado normal, ¿no es cierto? Pero es guiado por ese estado. Y a veces cuando está en el lado opuesto, el miedo y los problemas los ve tan grandes que le paralizan. Y estas personas a veces necesitan una ayuda profesional, incluso una medicación para establecer su estado de ánimo. Pero Dios está dirigiendo a Josué y le dice que sea valiente. La valentía no la define ni el miedo ni la imprudencia. No significa que el valiente no tenga miedo, porque el miedo está ahí, las dificultades están ahí, sino que es capaz de afrontarlo con determinación y coraje, evaluando las circunstancias y sabiendo el costo que eso significa. Pero es capaz de seguir para adelante, aún con la conciencia de los riesgos y las amenazas que esto pueda acarrear. Y es lo que le dice Dios a Josué. No sabemos, Josué, si su carácter tendía más
a la cobardía o a la temeridad, pero Dios le dice a Josué que sea valiente, que afronte esto con su presencia, con su promesa y con la palabra de Dios, y que no tenga miedo a lo que está por venir. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No va a ser fácil, porque quizás en este camino casi estarás a punto de arrojar la toalla, pero esfuérzate, sé valiente. Ante lo dicho por Dios, Dios no le dice a Josué, siéntate y espera, sino esfuérzate, sé diligente. A veces tenemos un concepto de la gracia que en vez de movilizarnos, nos paraliza. La gracia no es un pasaporte para la pereza ni para la desidia, sino justamente la motivación que nos hace esforzarnos para conseguir aquello que Dios ha prometido y que Dios nos ha dado. En 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a su hijo Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y no es una contradicción. Hay una diferencia muy grande entre hacer las cosas esforzándonos en la gracia que hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Más adelante, Pablo también le dice a Timoteo, Pablo conocía el carácter de Timoteo y no sabemos si a él también le costaba superar muchas veces ese miedo, porque él era joven y tenía que afrontar una congregación, una iglesia con muchas personas y no era fácil. Y le dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No somos fuertes, somos débiles. Dios le tiene que recordar a Pablo que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la debilidad no es que sea algo malo, muchas veces en nuestra propia condición como seres humanos. A Dios no le molesta nuestra debilidad, lo que le molesta es nuestra desobediencia, nuestra ingratitud, nuestra falta de fe. Pero a Él no le molesta nuestra debilidad. Él nos da la fuerza, el coraje y la valentía para afrontar las situaciones de la vida. ¿En cuántas situaciones os podéis encontrar? O incluso en estos momentos. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer siendo unos temerarios, unos imprudentes? ¿O lo vamos a hacer siendo unos cobardes, unos miedosos? Dios te invita a que lo hagas con valentía y que te esfuerces en ello. Josué era una persona como nosotros. Ante la conquista de Jericó, estando paseando Josué y viendo esas murallas, se preguntaba, ¿cómo yo y mi ejército vamos a conquistar Jericó? Y dice que la palabra de Dios, que estando él en esta situación, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, al cual le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Fijaos la confusión en la que se encontraba Josué. Este varón le responde, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora para ayudarte. Y nos dice entonces que Josué se postró y adoró. Ante la pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? La respuesta es, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Nos recuerda un poco la visión de la zarza de Moisés. Y es que Dios se manifiesta a Josué en un momento importante. Ahora es el momento de acometer la conquista de la tierra prometida. Y cuando llega el momento de verdad que tenemos que hacer las cosas, nuestras piernas se debilitan, ¿no? Nos creemos muy fuertes. Dios lo conoce y Dios le da ánimo. A través de una visión lo fortalece y le dice, yo soy el comandante en jefe. Tú eres mi representante, pero yo soy el comandante en jefe.
Dios conoce nuestras debilidades y en momentos concretos Él se revela de una manera especial a sus siervos. También le pasó algo a Pedro también. Todos conocemos la historia de Pedro y Cornelio en Hechos 10, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Está Pedro orando en la terraza y tiene una visión donde hay un montón de animales y Dios le dice, mata y come. Y Pedro, como buen judío, se siente un poco sorprendido. Mata y come, yo no puedo comer cualquier cosa. La ley me lo prohíbe. Por 3 veces, mata y come. Mata y come. Al final llegan unos siervos de Cornelio y le dicen que ellos han tenido una visión y han llamado a llamar a Pedro para que venga porque Pedro tiene algo que contarles a ellos. Es un momento muy importante en la historia de la Iglesia. Hasta ahora el Evangelio había sido predicado ¿a quiénes exclusivamente? A los judíos. Nosotros lo vemos con ojos fáciles, pero para un judío superar el prejuicio de comer eso no era fácil. Superar el prejuicio de comunicar el Evangelio a los gentiles no era fácil. Para ellos la promesa era, en ti serán benditas el pueblo de Israel. Pero la promesa que decía, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahora es el momento, ahora se va a abrir la puerta a todas las naciones, a través de Cornelio se abre la puerta hacia los gentiles. Y Dios tiene que intervenir a Pedro con una visión para que le ayude a superar sus prejuicios. Nosotros no somos mejores que Josué ni mejores que Pedro. A veces Dios también tiene que intervenir en nuestra vida para esto, para darnos ánimo, para superar nuestros prejuicios, ¿no?, que nos impiden movilizarnos y marchar hacia adelante. Ahí están la tierra y Josué está llamado a conquistarla en nombre del Señor. Y vamos a hablar de 2. Por un lado de Jericó y por el otro lado de Ai. 2 historias distintas, pero que también tienen algo que enseñarnos a nosotros en esta mañana. La conquista de Jericó, todos la sabéis, ¿no? Es una de las historias más conocidas, ¿no? ¿Quién no conoce la historia de Jericó? Bueno, qué buenos estudiantes sois. Parece que todos la conocéis. Moisés envía unos espías antes para que reconozcan esta ciudad, Jericó. Y llegan a la casa de una persona llamada Rahab, que era ramera, nos dice. Y es curioso esta persona, porque las hazañas del pueblo de Israel eran conocidas. Y Rahab, cuando lo recibe, dice, sé que el Señor os ha dado esta tierra. Y otra vez dice, el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella se había dado cuenta de que el pueblo de Israel era algo especial, de que Dios estaba con él y que las victorias que tenía el pueblo de Israel era por algo. Y Dios está dispuesto a aceptar en su pueblo a aquellas que están dispuestos a reconocerle, incluso a una persona de la condición como Rahab, una ramera. Y es tan importante Rahab en la historia de la salvación que aparece en el libro de Mateo, en la genealogía de Jesús, como una ascendiente de Jesús. Y no solamente aparece ahí, aparece también como un héroe de la fe en Hebreos 11. Dios está dispuesto a aceptar a aquellos que le reconocen. El Señor escogió la forma en que llegaría la victoria, de manera que este primer triunfo era un regalo del comandante misericordioso y quedaría grabado en la memoria del pueblo de Israel. La iniciativa es de Dios. Fijaros lo que dice Josué 6:2. Le dice Dios a José, mira. Este mira es, estate atento, porque yo he entregado en tu mano a Jericó. Y le empieza a explicar todo lo que va a suceder. Cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que ir a Jericó, las vueltas que tienen que dar cada día, 7 días seguidos, el último día 7 vueltas, tocar la trompeta, gritar y la muralla de Jericó caer.
Yo no fui a la mili, pero no sé si esta era una estrategia adecuada para conquistar Jericó. Lo cierto es que Dios les dice cómo deben de hacer, ellos obedecen porque también tienen la experiencia de lo que ha pasado en el río Jordán. ¿Qué había pasado anteriormente al pasar el río Jordán? El río Jordán en aquella época era un río que se agrandaba porque se desbordaba por los laterales. Era imposible para el pueblo de Israel pasar el Jordán. Y Dios manda que vayan los sacerdotes con el arca a casi 800 metros antes que ellos y que se posaran en medio del río. Y nos dice la palabra de Dios que cuando ellos lo hicieron, las aguas se detuvieron y el pueblo de Israel pasó en seco a la tierra de Canaán. Y con esta experiencia, ¿qué hicieron el pueblo de Israel? Afrontaron con fe la toma de Jericó. Dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El pueblo estaba, que se salían, ¿no?, de lo contentos que estaban. Dios había mostrado su fidelidad a aquellos que estaban dispuestos a obedecerle y a andar por fe. Pero todos sabemos la condición humana, ¿no? Hoy estamos arriba y mañana quizás no. Y en ahí tenemos la otra cara de la moneda. El pueblo de Israel va a conquistar Ai, pero cuando llegan allí tienen que salir corriendo ante el enemigo y las tropas de Ai. Y dicen que murieron unas 30 y tantas personas. El pueblo entra en crisis. ¿Qué ha pasado? ¿Dios ha dejado de sernos fiel? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué fue tan fácil la conquista de Jericó y ahora llegamos a Ai, que parecía que era un pueblo menor que Jericó, y tenemos que salir corriendo, sufriendo víctimas entre nosotros? Josué estaba tan desesperado que nos dice el versículo 6, capítulo 7, que rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. No entendían qué estaba pasando. ¿Pero qué ha pasado, Señor? ¿Tú no has prometido ir con nosotros? El Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Algo había pasado. Alguien había desobedecido en el pueblo lo que Dios había dicho, que no tocaran nada del anatema, aquello que estaba dispuesto y consagrado para Dios, si no sufrirían las consecuencias. Y hay alguna enseñanza que creo que podemos aprender de esta historia. La desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. A veces nos preguntamos ¿por qué me pasa a mí lo que me pasa? Y a veces la explicación es tan sencilla como esta. Porque no obedeces. Porque has desobedecido, porque quieres hacer la tuya constantemente. Y luego quieres que Dios te bendiga. Señor, deja que yo haga lo que me dé la gana, pero bendíceme. Y luego nos enfadamos con Dios porque Dios no lo hace, ¿no? Y preguntamos, ¿es Dios quien tiene la culpa? Pero somos incapaces de examinarnos a nosotros mismos y ver dónde está la verdadera razón. La desobediencia trae consecuencias. De Dios no te puedes esconder. Josué y los líderes no sabían lo que había pasado, no entendían la derrota de Ai. A veces podemos tener la fantasía de que Dios no nos ve. Pero el Dios que ha creado la vista, el Dios que ha creado el ojo, ¿es ciego? ¿Tú crees que Dios es ciego, no? A veces lo pensamos, o por lo menos en nuestro andar diario, a veces lo creemos, ¿no? Bueno, es que Dios no me ve. Dios no está interesado en estas cosas.
pero Dios no es ciego. El Salmo 139 dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, segará. La mentira y el ocultamiento estaba afectando también a otros. Y Dios manifiesta su bondad también con el pueblo, pero también su severidad, para que aprendamos a caminar cerca de Él. Ananías y Zafira también sufrieron un juicio de Dios al principio de la iglesia. Y dice que la iglesia, la congregación, se llenó de temor. Y es curioso que tanto este tipo de juicio en Josué como en los Hechos ocurren en la primera andadura de Israel en la iglesia. A veces Dios tiene que intervenir de una manera para que realmente nos demos cuenta delante de quién estamos, porque a veces lo ignoramos. Pero quizás la lección más importante del pasaje sea que las consecuencias de nuestras acciones no nos afectan solo a nosotros mismos, sino también a los que tenemos más cercanos y a la misma congregación. Eso es lo que descubrió el pueblo de Israel. La decisión de una persona no le afectó solamente a él y a su familia, sino le afectó a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel sufrió la derrota. No somos núcleos aislados, a veces nos lo creemos, ¿no? Pero no lo somos. No somos núcleos aislados sin relación. Todo lo que hacemos afecta también a los otros. ¿Te lo crees o no te lo crees? Paul Václavic, autor que estudiaba el tema de la comunicación humana, decía que es imposible no comunicarse, ya que tu silencio está comunicando algo. El mismo silencio ya comunica que no te quieres comunicar. Es imposible no comunicarse. Y lo mismo podemos decir de nuestras acciones. Igual que en una partida de ajedrez, cuando tú realizas un movimiento, este movimiento afecta a las piezas del tablero y al próximo movimiento que se va a hacer. No podemos pensar que nuestros actos solo van a quedar en el ámbito de nosotros mismos. No nos engañemos. El ser humano es un ser en relación y todas las decisiones que toma afectan, para bien o para mal, a otros, lo quieras o no. Es como una ley. Tú tiras una piedra al agua y ¿qué pasa en ese agua? Se producen unas ondas, ¿no? Quisieras evitarlas, ¿sí o no? Pero si tiras la piedra, hay unas consecuencias. El agua, ves esas ondas en el agua. De tal manera también pasa con nuestras palabras y nuestros actos. Tienen consecuencias sobre otros. Lo vemos en el caso de Ai. Si decides quitarte la vida, dejarás una familia destrozada, lo quieras o no. Si dejas a tu mujer o dejas a tu esposo y cometes adulterio, pasará lo mismo. Dejarás una familia destrozada. Si mientes, afectará también a otros. Cualquier acto, cualquier palabra, cualquier decisión que quieras tomar en tu propia pareja sin consultar, afectará también a otros. Porque no somos islas aisladas. El pueblo de Israel lo tuvo que conocer con una derrota. Y nosotros a veces lo conocemos por las consecuencias que nos pasan en nuestra vida, ¿no? Pero muchas veces no podemos volver la moviola para atrás y parar. Todo trae consecuencias. Y a veces la única manera de salir de ahí es arrodillarnos delante del Señor, ser conscientes de ello y pedirle perdón y pedirle que Él nos restaure. No hay otro camino. No podemos taparlo como si no hubiera pasado. Vamos a ir finalizando. Josué pasa con el pueblo de Israel el torrente del Jordán. Y en Josué 4, 5, 7 dice: entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu,
Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Nuestra memoria es muy corta. Nuestra memoria espiritual es muy corta. En el ajetreo de la vida nos olvidamos frecuentemente de cuál es nuestro fundamento, cuáles son las realidades espirituales que nos sostienen, que sostienen nuestra vida. Y por eso Dios a veces tiene que levantar unas piedras para recordarnos continuamente. Cuando venimos a la iglesia, Dios está haciendo esto. Dios nos está recordando quién es Dios, quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí. Por eso es necesario que vengamos juntos, que adoremos, que abramos la palabra, que participemos del pan, porque estas son señales que nos recuerdan a Él. Dice Lucas: haced esto en memoria de mí, hablando del partimiento del pan. Necesitamos un recuerdo a veces visible, tangible, para que nos muestre cuál es nuestra verdadera realidad. Y esto lo debemos de comunicar también a nuestros hijos. No podemos ser olvidadizos. Las piedras del Jordán recordaban un hecho, de que el Jordán se pasó porque Dios intervino y ellos pudieron pasar en seco. La Santa Cena también nos recuerda un hecho, que si estamos hoy aquí es por la gracia de Dios, por su misericordia. Que si podemos entrar en el reposo de Dios es porque Él ha abierto un camino nuevo y vivo a través de Jesucristo. Y esto no lo podemos olvidar, hermanos, porque cuando lo olvidamos nos puede pasar lo que les pasó a ellos en Ai. Debemos recordar esa gran victoria que Cristo ganó para nosotros en el Calvario sobre el pecado, sobre el mal y sobre la propia muerte. Y debemos recordarlo junto con nuestros hijos y hablarle de ello. Y vamos a terminar. Hemos leído en el capítulo 24 las últimas palabras de Josué. Y creo que lo que se ha dicho quizás no haría falta añadir más, pero él dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. En la vida tenemos que tomar decisiones. A veces no nos gusta tomar decisiones, nos gusta que los demás tomen decisiones por nosotros, porque tomar decisiones implica responsabilidad. Y al que se le va a pedir cuentas es aquel que toma decisiones, porque él es responsable de esas decisiones. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y a veces tenemos que ir para atrás y ver en qué punto, qué decisiones hemos tomado y a dónde nos han llevado esas decisiones. Tenemos que ser valientes. Josué había puesto a Dios en primer lugar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vosotros no sé qué haréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto me recuerda el pasaje de Primera de Reyes 18:21. ¿Sabéis lo que pasó en el Monte Carmelo, no? ¿Alguien sabe qué pasó en el Monte Carmelo? ¿Os acordáis de la historia de Elías? Dice que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy estamos aquí, pero no solamente estamos aquí para entretenernos, para escuchar otra vez más la palabra de Dios. Cada día estamos tomando decisiones. Y hoy nos invita la palabra a que tomemos una decisión de nuevo, a seguirle a Él con todas las consecuencias, con todo nuestro corazón, a servirle con todo nuestro ser. Quizás vienes aquí muchas veces, pero el venir aquí muchas veces no te va a ayudar. Solamente
cuando estés dispuesto a entregar tu vida al Señor, a seguirle con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. En ti está ahora la decisión de seguirle o de renovar este seguimiento también. Hoy es el momento. Que el Señor nos bendiga.